Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas a todas y a todos una vez más al podcast de Vestales. Hoy tenemos una invitada muy particular porque es la primera vez que viene alguien que está como fuera de la idea de artista de academia que normalmente manejo en este podcast. ¿Por qué? Porque la invitada de hoy, bueno, su nombre es Mallory, ella es una ilustradora y tatuadora bogotana, es una artista, pero como les digo, ella, pues su arte se expande incluso a la piel, ¿no? Y eso me parece muy interesante, como una artista que trabaje encima del cuerpo de las personas, en la piel, que su lienzo sea como una superficie que es permanente, o sea, que se dedique a marcar a la gente de por vida. Eso me parece súper interesante. Entonces, estoy muy emocionada por eso, porque creo que con Mallory vamos a poder hablar de muchísimas cosas. Mallory también tiene algo súper interesante y es que ella alcanzó a hacer unos semestres de diseño gráfico, pero es autodidacta y es de las mujeres más ambiciosas que he conocido en mi vida. Y nada, por eso estoy muy contenta de que esté aquí y quiero que te presentes, Malo. O sea, darte la bienvenida y que te presentes y nos digas quién eres y qué debemos saber de ti para entender desde qué lugar nos vas a hablar durante este tiempo. Hola, hola a todos, a todas. Muchas gracias, Silvi, por la invitación, por tenerme acá. Mi nombre, como dijiste, pues es Mallory. Nací en la ciudad de Bogotá. Soy artista, como también dijiste, una artista muy curiosa, muy sensible. Creo que dentro de mí hay creo que mucha rebeldía es la palabra. Y esa rebeldía fue lo que hizo que me moviera a un oficio pues relacionado con el arte, que en este caso pues es el tatuaje y la ilustración. Sí, Malo, y quería que nos contaras cómo fue tu camino a llegar a este oficio. O sea, porque imagino que, claro, el tatuaje ahorita se ha como normalizado un montón y mucha gente quiere ser tatuadora, pero yo sé que tú llevas un montón de tiempo en esto. Me gustaría que también nos contaras cómo esa trayectoria y todo el viaje que tuviste para llegar a ser la tatuadora y la ilustradora que eres hoy. Bueno, pues yo llevo aproximadamente 9 años en este oficio, desde que por primera vez cogí una máquina de tatuar y empecé a experimentar con este medio para hacer arte. Es muy curioso porque yo llegué al tatuaje no por medio de la ilustración ni el dibujo, como uno lo llegaría a pensar, sino que desde muy pequeña tuve una fijación muy grande hacia las artes escénicas. Y yo empecé haciendo teatro, luego migré hacia la danza. Entonces, desde muy pequeña estuve como en contacto con esta forma de expresión, ¿no? Nosotros en Bogotá tenemos una academia de artes que es gratuita, se llama Gilberto Alzate Avendaño, y yo ahí empecé a tomar como mis primeras clases de arte en general, porque ahí tomé clases de teatro, luego tomé clases de danza, luego hice clases de cine. Entonces siempre tuve como esta inclinación hacia expresar mis ideas de una forma como muy creativa. Siempre estuve conectada como a todos los ejercicios creativos. Y creo mucho, no sé si sea real o no, pero creo que es como la historia que internamente me cuento, y es que pues yo crecí en un contexto de mucha carencia, crecí en un contexto un poquito complicado porque mis papás pues nunca estaban en la casa, había muchos problemas también eh, como en la casa, y creo que para mí el arte fue como un salvavidas y era como lo que a mí me motivaba a vivir. Sí, es muy bonito porque de hecho con muchas chicas aquí pues en este espacio hemos llegado como a la conclusión de que hacemos arte por necesidad. O sea, no es como una vocación o como algo que tengas claro racionalmente, sino que es lo que tú dices, se vuelve una necesidad y es como un sentido, es lo que le termina dando sentido a la vida. Sí, total. Eh, Ujú.
Entonces creo que también tú vas por ahí, como que es algo que sale de ti, que te excede. Total, total. Y a pesar de que creo que en mi caso y en el caso de muchas mujeres, hombres, humanos, sobre todo en nuestro país, que es un país que siempre ha estado como muy al lado del conflicto, nosotros somos expertos en adormecer nuestras emociones y como en adormecer las necesidades, pues como de nuestro espíritu. Y creo que el arte es eso, como una forma de anarquía, de decir, no, no me quedo callada ante esto, quiero expresarlo, tal vez no con mis palabras, porque racionalmente es algo que nosotros, digamos que ni siquiera podemos entender muy bien, pero el arte es una herramienta también pues muy cómoda, porque por lo menos yo lo pensaba con la danza, yo sentí mucha liberación con mi cuerpo, no tenía que usar las palabras, que muchas veces es algo que no, no fluye tan bien. Entonces, me parece muy lindo porque al final el arte se convierte como en ese puente para que tú puedas desbloquear eh, como esa falta de conexión contigo misma y con tu mundo interior. Total, que me parece muy interesante lo que dices. Ahora que yo esto de la danza y eso, ese lado no lo conocía tuyo, pero me parece que tiene mucho sentido y me parece interesante cómo pasas del arte del cuerpo, o sea, como expresarte con tu cuerpo, al tatuaje que tiene como una conexión súper evidente para mí, ¿no? Esto que tú hablas de expresar tu mundo interior sin palabras, y luego te vas al tatuaje que también es como pues como para mí el tatuarse es una decisión muy radical, o sea, también tiene un montón de cosas, o sea, como de connotaciones de rebeldía. Sí. em, y no sé si tú lo has pensado, o sea, como qué conexión tiene esta cosa de que te gustara el arte como de las artes vivas y de la conciencia del cuerpo y que luego pasaras a empezar a tatuar el cuerpo de la gente, que además los tatuajes pues son esta expresión del mundo interior de la gente, ¿no? Como que la gente Sí. se marca para mostrar, para decir algo. Entonces no sé qué conexión ves ahí. Sí, yo desde que decidí cómo entrar en este mundo del tatuaje, siempre lo pensaba de esta manera y es que literalmente el tatuaje es un puente entre tu mundo interior y el mundo exterior y yo creo que la gente lo usa para poder traer ideas que, por decirlo así, no son tangibles y las vuelven tangibles por medio pues de la tinta, que al final es algo que tú puedes ver, tocar, es algo muy visceral también, porque en el proceso también es muy doloroso, el proceso también es muy de sangre, es un proceso duro, pero al fin de cuentas es muy bonito porque estás como trayendo una idea de ese mundo interior a este mundo material. Entonces me parece muy lindo verlo como un puente y siempre lo tuve como esa forma de verlo, no sé si es como muy romántico, pero es la forma en la que a mí me gusta entender el tatuaje. Sí, y ahora que mencionas lo del dolor, eso me recordó que la época en la que yo más me tatué fue como una época en que estaba pasando como por muchas situaciones muy traumáticas y no sabía cómo lidiar con eso. Entonces, como por cada situación en particular que me pasaba, como que iba y me tatuaba una imagen y como que el dolor me ayudaba a tramitar ese trauma que estaba viviendo en ese momento. Sí. Entonces, quería preguntarte, tú que estás tan cerca de eso, ¿qué papel juega el dolor en el tatuaje? ¿O cómo has visto que tus clientes lo experimentan? O tú misma, que también estás muy tatuada. Sí, pues bueno, yo tengo varios puntos, creo que he pasado por todos, o bueno, por los que yo puedo percibir. En primer lugar, creo que el dolor sí también puede llegar a ser como una catarsis, como un puente no sé, raro, porque si tú tienes un dolor emocional muy profundo y empiezas, vas y te haces un tatuaje, de cierta manera como que ese dolor físico hace que algo allá adentro se equilibre con tu dolor emocional. Entonces como que haces una balanza entre, suena un poquito como sufrido, no sé, pero tal vez creo que también es una forma de sacar ese dolor y ponerlo afuera, es decirle al universo como mi dolor existe y también está acá. Tal vez sea como una forma muy inconsciente de sacar ese dolor emocional y ponerlo afuera, porque mucha gente se tatúa en momentos de duelo, cuando se muere su mascota, su mamá, su papá. Entonces también son duelos internos que tal vez sea una necesidad de nosotros sacar
¿no? Al mundo material. Ujú. Y te iba a preguntar, porque claro, uno de los primeros puntos que a mí me gusta manejar en la estructura del podcast son como memorias que te llevaron a decir que este era tu camino, ¿no? Como el camino Sí. del arte. Entonces yo quería pues que nos contaras un poco de eso, porque claro, me imagino que tú no tuviste súper claro que ibas a ser tatuadora, o sea, y que te Ujú. ibas a dedicar a eso. Quiero saber cómo, qué hizo que tomaras la decisión de que ahí sí definitivamente iba a ser, porque veo que has pasado por muchos lugares, ¿no? O sea, por las artes vivas, luego esto que yo comentaba aquí, hiciste algunos semestres de diseño gráfico, pero de repente aparece el tatuaje, o sea, ¿cómo, qué te llevó a eso? Yo tengo un recuerdo vivo de cuando estaba como en quinto de primaria, estaba en quinto grado y del colegio nos llevaron a una presentación de una trompetista que ella ahora toca en Bogotá. Ella creo que es holandesa y se enamoró de Bogotá y pues se quedó allá como música. Y ella se llama Maite Ontelé. Entonces fuimos a esa presentación y yo recuerdo que esa mujer a mí me transmitió todo lo que yo quería hacer, ¿sí? No solamente por cómo se veía, sino por lo que ella me hacía sentir. Ella se subía al escenario, imagínate, era un solo de trompeta. Uno puede imaginarse un solo de guitarra, un solo de... Pero la chica estaba tocando un solo de trompeta y Ujú. lo que esa mujer a mí la idea que me transmitió fue como acá hay algo vivo, sí, hay algo que sobrepasa más allá como del entendimiento y la gente que estaba escuchándolo, pues éramos unos niños chiquititos, todos súper emocionados, súper, no sé, fue un momento muy lindo y yo creo que ahí hubo una conexión bien interna y muy fuerte en mi cabeza y yo dije como yo quisiera hacer algo así en este mundo. Ujú. Ya, y bueno, algo que a mí me da mucha curiosidad, porque claro, lo que decía en la introducción era un poco que tú eres la primera como artista que traigo que muestra su trabajo en otro medio, ¿no? Porque la mayoría de chicas que he traído acá, pues hacen sus esculturas, sus dibujos o escriben y eso queda como en una superficie que sale de ellas, pero está ahí, ¿no? Pero tú, tu arte, bueno, que además sé que ilustras y luego hablaremos de eso, pero tu arte lo lleva a la gente en el cuerpo. O sea, Sí, es gente, son personas vivas que van por ahí, y tu arte circula por el mundo en el cuerpo de la gente, ¿no? sí, Entonces, a mí me da mucha curiosidad porque yo no, o sea, no me he detenido tanto tiempo a pensar en qué significa eso. O sea, qué sí, significa que la gente lleve un pedazo de lo que tú haces en su piel, ¿no? sí. ¿Cómo Pues sientes eso? es muy curioso porque al principio cuando yo tomé la decisión de ser tatuadora, para mí era como muy duro enfrentarme a la idea de que una persona fuera a tener algo que yo hice toda la vida. Yo decía como esto no me va a gustar siempre, hay siempre un margen de error muy grande, pues nosotros no somos impresoras y siempre va a pasar algo, entonces como siempre existe ese miedo de cometer el error, ¿no? Entonces un día hablando con un compañero, un amigo que es muy buen amigo, se llama Mauricio Sosa, él me decía como, pero ¿por qué te preocupas si el tatuaje es el arte más efímero? Si nosotros tenemos obras de arte que nos acompañan acá desde hace mucho tiempo, no sé, una escultura, una pintura al óleo, otras formas de arte que se mantienen y al final el arte en el cuerpo es efímero porque un cuerpo dura 80, 90 años, ¿no? Entonces eso me pareció súper curioso, es una de las cosas que más Ujú. me dijo como, ah, pues sí, no tiene que ser tan grave. Em, pero aparte también es muy bonito saber que la persona lleva tu recuerdo ahí. Entonces yo, por ejemplo, me esfuerzo mucho por crear una experiencia que no solamente le dé a la persona como una pieza de calidad, como hablando gráficamente, sino que la experiencia también sea muy agradable porque más que algo que se quede en el cuerpo, también es algo que se queda en la mente de la persona y en los recuerdos, ¿no? Sí, total. Es que eso es verdad porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que, claro, yo cogí a esta amiga Alejandra Hurtado que me hace, es la que siempre me ha hecho los tatuajes y ya solo me quería hacer tatuajes con ella. Sí, Y porque uno crea una relación con el tatuador súper íntima, ¿no? sí, Me parece.
O sea, es mi experiencia, no sé si es algo común, ya me dirás tú, que las personas van y crean como esa relación de es mi tatuador, como cuando uno dice es mi psicólogo, es mi doctor, es mi tal, pues es la persona a quien frecuento y que además es esto, ¿no? O sea, yo siempre que iba a hacerme un tatuaje, como en estos momentos súper vulnerables, pues yo a Ale le contaba todo. O sea, era como, no, vale, y esto significa esto, y era, es muy bonito que sea una creación en conjunto, ¿no? O Sí, sea, no, que yo creo que eso que tú dices es muy brutal y yo creo que es algo que nosotros los tatuadores como que no nos alcanzamos como a imaginar, pero sí, sí se crea un vínculo muy intenso entre las personas que vuelven una y otra vez, ¿no? Porque ya también entonces se convierte en una profesión casi que de psicólogo, porque sí, literalmente las personas van y te dicen como estoy pasando por esto y tú tienes que literalmente como que entrar en ese mundo interior de la persona para entender, es una tarea casi que de extraer la idea, ¿no? Como de, háblame qué es lo que quieres tú expresar con ese tatuaje y es literalmente yo entrar a tu mente y extraer esa idea y tratar de hacerla como lo más como leal a lo que tú quieres, ¿no? sí, que, o sea, te imagino así como, eh, ¿sabes? Como Mercurio, que es como el conector, o sea, como el mensajero de los dioses con los humanos. O sea, eres como tú que vas trayendo como del mundo abstracto de las emociones, Exacto. imágenes para y convirtiéndolas como en imágenes concretas para que tatuarlas en la piel de la persona, como que estás bajando ahí de un Exacto. lugar. Es muy bonito, nunca, sabes, como que me parece muy interesante poder tener este espacio para pensar alrededor del tatuaje, porque lo que te digo, ahorita me parece que hay un boom, o sea, hay un montón de gente tatuándose que está, o sea, como que está muy normalizado ya y está muy chévere eso. Eh, pero claro, nunca me había tomado el tiempo de pensar como todo el proceso creativo que hay detrás de un tatuaje, que es un proceso además muy es colectivo porque al final tú lo haces con otra persona. Es que eso me parece muy interesante y ahí me gustaría que me contaras porque, claro, o sea, yo como artista hago mis cosas en mi taller, tengo mi momento así de locura donde estoy conectando cosas, pero es muy solitario. Sí. Em, y me imagino que igual tú cuando haces tus ilustraciones propias de tu mundo, pues también será más solitario. Pero claro, este proceso que es en conjunto con la gente es otra cosa, es otro mundo completamente diferente. Y no sé si a ti te agota, o sea, o te agota emocionalmente estar vinculándote tanto constantemente con las personas o no, o cómo lo manejas. Bueno, pues yo siento que no, porque afortunadamente como por el tiempo que yo llevo ya en mi oficio he desarrollado como una estética, no un estilo gráfico, pero sí una estética como muy particular, entonces la gente me busca ya por ese tipo pues de estética y la gente también conecta desde ahí, que eso también es muy bonito porque de cierta manera la gente ve la gráfica y se siente identificada. Entonces llegan y me dicen como yo quiero algo similar a esto y empieza ese trabajo como en conjunto, ¿no? Y ahí también entra como una parte muy sensible que tenemos que tener los tatuadores y es que yo no puedo ser como súper envidiosa, decir quiero trabajar esta idea a la forma en la que yo quiero hacerla y punto, sino que Ujú. también entra uno a analizar un montón de cosas, la historia del cliente, incluso las palabras que usa, incluso como su estilo de vestir, lo que lleva puesto, porque al final de cuentas como que eso también habla mucho de lo que es la persona y de lo que le va a gustar. Y obviamente como tatuadora tú lo que quieres hacer es, pues, es que tu cliente se vaya con el mejor resultado posible. Vuelvo y lo digo, o sea, no solamente a un nivel técnico o gráfico, sino como algo más profundo, ¿no? Entonces, Ujú. sí, no, para mí no es agotador cuando las personas de pronto, no me ha pasado mucho, pero algunas personas sí como que son un poco tercas, no entienden cómo es el oficio y a veces piden cosas que no se pueden hacer en el tatuaje. Uno les explica, pues yo soy muy paciente y les explico todo el proceso, toda la dinámica, pero hay personas que son como no me importa, yo lo quiero así. Entonces Ujú. ahí se vuelve agotador, pero en la mayoría de los casos ya las personas como que me dan mucha libertad porque conectan con mi gráfica y se sienten identificados.
con la forma en la que yo produzco la imagen. Ujú. Y bueno, ahora sí me gustaría que nos hablaras más como fuera del tatuaje, ¿qué más haces? Pues según yo, según Ujú. yo, soy ilustradora, porque pues yo no tengo un título, yo no he estudiado ilustración, pero si tú te das cuenta y si revisas mi gráfica, sí es muy ilustrativa, tiene muchos toques como de ilustración infantil, a mí me encanta la literatura y el libro ilustrado, entonces, pues sí, me defino como ilustradora también. Y he tratado como de unir un poco el tatuaje y la ilustración, no ha sido tan sencillo porque en el mundo del tatuaje, digamos que hay estilos que son más respetados, por decirlo así, como el tradicional, el realismo, el neotradicional, que son gráficas como que llevan muchos años dentro del mundo del tatuaje, y la ilustración infantil, digamos que no es algo así como que esté con tanta fuerza en el tatuaje, entonces es un proceso en el que yo he venido como trabajando muy lento, como despacio, pero que he podido ir integrando de una manera como muy bonita en el tatuaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no es muy, o sea, por qué crees que no sea tan respetada como este tipo de ilustración en el medio del tatuaje? Lo que pasa es que el tatuaje sigue siendo como un gremio muy, ¿cómo se diría ahí? No sé, tú que eres más académica me puedes ayudar con esta definición, no sé si como muy purista, por decirlo así, porque son como muy, Ujú. si es tradicional, y un artista que hace tradicional no hace nada más porque son como súper como radicales con esto, entonces el que hace neotradicional solo hace neotradicional y entonces son escuelas que se han creado desde que nació el tatuaje y que se han hecho como muy sólidas con el tiempo, entonces ya son estilos como súper marcados, ¿no? Y digamos que el tema de la ilustración infantil, pues no es un estilo, no es que uno diga estilo o ilustración infantil en el tatuaje. Ya, qué raro que son muy dogmáticos también, como en la forma en la que hacen las cosas, ¿no? Muy. Y pensaría que no, por lo que te decía, que de pronto, que es algo que me interesa pues de que estés aquí, es que de pronto al estar fuera de una academia te libras de tantas bobadas, No, ¿no? Y ya no, veo que no. no, de eso no se libra el arte. No. No, 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 yo creo que siempre va a existir eso y pues la verdad yo no lo entiendo, aunque lo respeto porque tengo amigos que se dedican a desarrollar un estilo en particular. Por ejemplo, el arte japonés en el tatuaje es como uno de los estilos más respetados y pues digamos que con justa razón porque hay un estudio así increíble que no solamente como que abarca la parte gráfica, sino que va también como hacia una percepción del mundo muy filosófico, muy, o sea, es como bien, bien profundo, pero pues también creo que desde mi perspectiva no necesitas, pues digamos, no hay un camino, no hay una forma particular para que esté bien, entre comillas, ¿no? Creo que se puede explorar de muchas maneras y es lo que yo he tratado de buscar como entre la ilustración y el tatuaje, porque en la ilustración pues yo encuentro un descanso muy grande. Yo ilustro por diversión, ¿sí? Ilustro cuando estoy sola, cuando estoy aburrida, cuando estoy inspirada. Entonces digamos que la ilustración para mí se ha vuelto como una forma de liberación y yo hago mucho como ilustración fantástica. Traigo como Ujú. animalitos con mezclas de seres fantásticos o un animalito con ropa, con maletita. Entonces como que también un poco como esa idea de no sé si es escapar de la realidad o traer como, no sé, diferentes conceptos que no existen en este mundo material, pero pues a mí como que de cierta manera me libera traer esos personajes. Y no sabes por qué, o sea, desde siempre te ha gustado como el mundo fantástico. Sí, desde siempre me ha gustado, pues digamos que sobre todo porque he tenido muchos referentes de cuento infantil y en el cuento Ujú. infantil pasa mucho esto o en la fábula que humanizan como a los animales y les ponen ropita y les ponen pensamientos de humano y digamos que es algo que siempre me ha acompañado. Yo creo que también tiene que ver mucho con ese trabajo con mi niña interior Ujú. que pues inconscientemente siempre lo he buscado, ahora que ya lo he podido como descifrar un poco más a nivel psicológico, pues creo que sí va ligado con ese trabajo y con
¿cómo decirlo? Porque para mí la creatividad está muy ligada a mi niña interior, ¿sí? Como que entre más yo esté conectada a esa niña, más creatividad, más sorpresa ante la vida tengo. No, tienes mucha razón. De hecho, eso también lo hemos hablado aquí. Y es que los niños tienen una forma de crear que es muy auténtica. O sea, los niños son muy creativos. Yo creo que todos nacemos como con un potencial creativo enorme y a medida que uno va creciendo y le van pasando cosas, como que eso se va dañando, ¿no? De alguna forma. Y cuando uno es artista, pues es normal que quiera volver a acceder como a esa fuente primaria o a ese momento donde uno era más auténtico. Sí. Entonces, claro, la niñez es eso. Y me parece increíble porque, pues claro, tú estás diciendo como que o sea, te has dedicado mucho tiempo como a volver a tu niña, o sea, a ti de niña, que pasan un montón de cosas, pero además vuelves a ti de niña y traes como toda esta ilustración infantil y la quieres meter dentro pues de un mundo que el tatuaje, no, tú me corregirás, el tatuaje igual me parece un mundo bastante masculino, o sea, y Mucho. como este tema de lo dogmático y del deber ser y cómo se debe hacer, también creo que responde como a unos pensamientos como muy de la cultura masculina. Entonces me parece súper bonito que tú estés volviendo como a esa fuente de la autenticidad y estás buscando otras vías para el tatuaje o para tu forma de hacer, ¿sabes? Como que estás ahí jugando como un niño, Sí, jugando y viendo qué pasa. No sé total. qué opinas. Sí, sí, yo creo que cualquier artista lo puede decir y es que pues yo creo que sí la creatividad tiene mucho que ver como con esta forma de enfrentarse al mundo sin miedo, o por lo menos no hablo como de las experiencias reales, sino como en un plano más mental. Cuando tú estás creando, tú creas y necesitas soltar cualquier miedo, ¿sí? Porque cualquier idea que llegue a tu cabeza que diga como esto no va a funcionar, pues te va a parar. Entonces yo creo que también es una cuestión como de untarse, de experimentarse, de permitirse sentir cosas feas, cosas bonitas, porque en todos los procesos artísticos no conozco el primer proceso que sea así como súper feliz, súper color lindo, así como, o sea, no, nunca he visto un proceso como libre de, no sé, no sé si como que sea muy pasional, ¿sí? Porque en todos los procesos tú pasas por todas las emociones. Primero frustración, luego, bueno, al final del producto como que es cuando sientes como esa alegría, como si esto es y lo quiero sacar y ya te sientes conectada, pero antes de eso pues tuviste que pasar por todas las emociones de miedo, de frustración, entonces creo que también es un espacio al que tú te abres mentalmente para poder como literalmente pegarte un clavado y decir, pues no me importa lo que pase y vamos a ver, es muy experimental también, ¿no? Sí, bueno, que a eso también me refiero un poco con que, o con la cultura masculina, o sea, como que también creo que ahí entra como esa asepsia que hay en cuando se presenta un trabajo, ¿no? Y es Sí. como, o sea, una obra, que es como que tú muestras la parte bonita en un espacio limpio, muestras el resultado, no muestras el proceso, te muestras como una persona que todo el tiempo estuvo en control de ese proceso, que además tú conoces completamente tu obra, la puedes explicar, la puedes verbalizar y pues a mí me parece que eso no es verdad, ¿no? Y que Mm. está muy bien que la gente se sienta en control de lo que hace o que lo aparente, pero hay una cosa muy nutritiva y mucho más interesante en lo que tú dices, como en esa parte de mostrar lo sucio que también es el proceso creativo y no tener miedo a esa suciedad, como a ensuciarse y a embarrarse y a meterse en lugares muy oscuros de una misma, que también eso me parece súper interesante de lo que dices, de que has estado constantemente como trabajando y sanando cosas y que tú abiertamente digas como que vinculas tu proceso a eso, o sea, a tu crecimiento como personal, ¿no? Sí, sí, yo creo que el arte siempre está muy conectado con, pues sí, con tu mundo interior y entrando un poco en detalle con lo que dices de esta cosa muy masculina
de cómo se percibe también el arte y cómo nosotros, o por lo menos como tatuadoras, nosotras entramos a este mundo también a, mm, a crear desde una perspectiva también como muy masculinizada de todo. No sé cómo ustedes, artistas plásticos, tú que trabajas como en otro gremio también desde el arte, lo perciban, pero por lo menos en el ámbito del tatuaje sí, pues obviamente es mucho más masculino. Cada vez hay más mujeres, cada vez hay más referentes, pero digamos que es irónico porque yo pensaba que en general cualquier proceso artístico es muy femenino. De hecho, la creatividad es una cualidad del femenino, ¿no? Entonces tal vez es como que incluso un hombre tiene que estar en contacto con su parte femenina demasiado para poder crear algo, y luego pues cuando lo muestra sale esta parte masculina que tapa y cubre ese proceso femenino como no, esto no existió, lo que tú decías, ya muestran es como el resultado del proceso, y al final el proceso pues es una cuestión muy femenina. Incluso, no sé, en cualquier humano, en cualquier, creo que el proceso siempre está impregnado de una energía muy femenina, tiene que estar. Sí, de hecho, a ver qué pasa, que las mujeres nacemos con la potencia de crear, ¿no? Y no solo como crear vida, sino crear ideas. Y a mí me parece muy interesante pensar en cómo la gestación de una vida es muy similar a la gestación de una idea, ¿no? Sí, Y cómo va creciendo como ese cuerpo que es la idea dentro de ti y a un punto en que ya no aguanta más dentro de tu cuerpo y tienes como que desembarazarte de la idea. sí, Y eso incluye un montón de cosas, que es lo que estamos hablando, de suciedad, de fluidos, de cosas de perder el control, de no poder poner en palabras lo que uno hace, porque también las palabras a veces son insuficientes para, o como esta obsesión con la razón, ¿no? De racionalizar todo. sí, Eh, y sí es verdad, o sea, yo también tengo esta opinión de que la creación es muy propia de las mujeres, que no quiere decir que los hombres no puedan crear, es lo que tú dices, por supuesto que sí, pero se ha masculinizado mucho la mirada frente a eso. Y de repente los hombres también como que se han apropiado un poco de como esa facultad creativa y nos han desplazado de algo que es lo que tú dices, es como nacemos nosotras con esta potencia y mm, nos han desplazado. Y lo que también ha pasado, que también eso lo vemos, o sea, es como un constante porque es algo que a mí me interesa mucho, es como también otras mujeres se masculinizan como en la mirada y en la forma de hacer para encajar dentro de unos moldes y un deber ser que está hecho para los hombres. Entonces a mí sí. me parece muy interesante como cuando y por eso me gusta este espacio, que es como nosotras como mujeres nos salimos de ese afán de querer ocupar lugares de hombres y querer hacer las cosas como los hombres hacen y empezamos a encontrar nuestra propia vía, ¿no? Que eso es algo que las mujeres hemos hecho en la historia, o sea, eso existe, hay un montón de mujeres que han inventado cosas, que han creado, que han pensado y que han propuesto vías alternativas fuera como de la cultura masculina. Y ahí entra como que me gustaría que tú me contaras eso cómo se manifiesta en el mundo del tatuaje, porque es algo que yo nunca he sido consciente, cómo se siente ser mujer tatuadora, a qué retos te enfrentas y qué vías alternas encuentras tú ahí en ese mundo. Bueno, aquí me gustaría mezclar un poco con la parte de mi referente artístico, Vale. porque dentro de pues, la estructura de tu podcast me mencionabas que pues era como hablar sobre un referente, ¿no? Que tienes en tu oficio. Y Sí, en mi sí. caso, digamos que creo que es muy importante que las mujeres nos arriesguemos también a entrar como a este mundo, incluso si parece como solo un oficio de hombres. Ahora en este momento el tatuaje está súper abierto, hay muchas mujeres representando también muchos estilos, muchas nuevas corrientes en el tatuaje. Pero pues cuando yo inicié, que fue hace aproximadamente 9, 10 años, pues mujeres casi no existían. Entonces yo me acuerdo que tenía muchos amigos tatuadores, solo hombres, y yo nunca me imaginé pues como yo entrar a tatuar porque no, literalmente de una forma muy inconsciente, como no tenía un referente de mujer, pues yo nunca lo pensé.
ni siquiera pensaba que Ujú. tuviera permiso de hacerlo, ¿sí? Y es algo muy inconsciente. Pero vi una tatuadora que se llama Suflanda, que Ujú. también es una tatuadora que hace un estilo como de ilustración infantil. Y ahí a mí se me abrió la cabeza porque yo dije, ¿cómo que una mujer es tatuadora? ¿Cómo que una mujer también puede tatuar? O sea, es muy curioso porque uno tiene esa idea como muy solidificada en su interior, ¿no? Es muy triste. Es muy Ujú. triste eso. Es por lo que tú dices, es la falta de referentes. Si tú no Exacto. puedes verte ahí, es muy difícil, porque es lo que eso yo también lo mencionaba aquí, era cuando yo entré a estudiar artes, empecé a ver que los referentes eran masculinos y te crea como una disonancia muy fuerte porque tú dices, vale, pero yo soy mujer, yo cómo me proyecto ahí, o me empiezo a proyectar como tomando las posturas del hombre, Sí, o nos inventamos una nueva forma y exacto. buscamos los referentes, ¿no? Exacto. Y me parece muy importante como tomar ¿cómo decirlo? El riesgo de mostrar tu trabajo porque nunca sabes que te puedes convertir en un referente para otras chicas. Y para lo que a mí fue Suflanda en ese momento, pues que tal vez ahora mi arte esté motivando a otra persona, otra mujer para poder lanzarse a esto. De hecho, en el tatuaje como que se crean muchos espacios entre mujeres porque como no somos muchas, se crean espacios como para reuniones de chicas, de noches de dibujo, conversaciones con chicas en el tatuaje, porque siento que más allá de cualquier otra cosa es seguir recreando referentes porque el referente siempre va a ser importante y en el arte yo creo que el punto de partida para crear, entre comillas, algo siempre va a ser un referente, ¿sí? Total. Siempre estás extrayendo la idea de algo que pues ya nació, que ya está ahí, y digamos que sí es importante tener esa conciencia de que nosotras las mujeres que estamos reproduciendo arte en este momento, somos referentes de las chicas que van a tomar la decisión y que puede ser como un punto de partida para que ellas digan si lo hago, no lo hago, y a mí me gusta mucho porque eso está creciendo mucho, está creciendo potencialmente. Digamos, en el tatuaje, hoy en día, pues somos muchas las mujeres que estamos ya en este gremio y son muchas las mujeres que ya destacan, porque antes era como, ah, sí, la novia del tatuador, que también se convirtió en Mm. tatuador, o si me entiendes, como algo como menos. Y ahora las Ujú. mujeres, pues, son referentes incluso para los hombres, porque en el tatuaje también ya han salido mujeres que técnicamente es algo como impensable, como que ya de verdad la sacan del estadio. Y eso es lindo porque cada vez nos llenamos de más referentes, que es igual a llenarnos de más motivación, ¿sí? Sí, total, es muy bueno. Sí, eso es súper, eso es vital. Y sobre todo es vital lo que tú dices de, también que lo mencionaste cuando dijiste esto de la trompetista, ¿no? Que la importancia de ver en una mujer como la posibilidad de tú hacer eso que ella está haciendo. O sea, como Sí, el poder reflejarte en otra mujer y las oportunidades y las posibilidades que eso abre. total. Y sobre todo la conciencia de lo que tú dices, de que uno no se hace a uno solo, ¿no? Uno hace parte de un mundo donde estás conectado con las otras personas. Y ser consciente de eso es súper importante. Y también cuando uno hace arte, ¿no? Como, quién es mi referente? ¿Quién me ha influido a mí? Porque esa idea también de que uno es original y que llegas a este mundo no contaminado de imágenes es mentira. Entonces yo también por eso hago lo de la referente, porque creo que es muy importante uno reconocerse en otras y ser consciente de que otras se van a reconocer en ti. Total, total. Ujú. Sí, Entonces eso me completamente. parece muy bonito. Completamente de acuerdo y sí creo que también no sé si, me imagino que tú has estado en mil debates sobre esto, que no se puede crear porque todo está creado, que al final es una interpretación del que tú le das de las cosas que ves y etcétera. Entonces bueno, yo creo que sí hay un proceso creativo y sí es importante pues tener esa conciencia de que nos estamos nutriendo entre todas, entre todos y pues sí, o sea, sin esa conciencia, pues también
qué estás dejando, ¿no? ¿Qué estás compartiendo? Pero sí, muy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, a ver, bueno, es una discusión que en parte es una bobada porque y que además tiene que ver con el sentido de lo que porque uno hace lo que hace, ¿no? Al final Sí, haces las cosas porque quieres que te den la medalla de el más original, el único, el yo no soy como los demás, o lo haces por una necesidad, que era lo que decíamos nosotras. sí, Yo lo hago porque es que si no lo hago me muero, o sea, lo necesito hacer. mm, y lo voy a hacer así, yo no esté haciendo ideas originales, es que es una necesidad, es un deseo, que eso es vital, es un deseo. Y creo total, que cuando uno tiene un deseo, cuando vas por ese deseo, logras cosas impensables. total. Sí, dejándote llevar como por ese fueguito interior, porque pues a la final no importa si lo que tú dices, no importa si digamos es copiado, si es así, o sea, al final de cuentas tú te estás creando tu propia experiencia y estás abierta a que otras personas conecten con esa forma de interpretar pues las cosas como tú como las muestras y eso es bonito porque hay muchas personas que se ven reflejadas ahí, hay muchas personas que lo ven y sienten una parte de ellos ahí también, ¿no? Y eso es lo que los atrae. Y me parece muy bonito eso, porque al final de cuentas no es que se esté calificando originalidad o se esté calificando, bueno, el tatuaje, digamos, sí hay algo muy importante que es como que a nivel técnico cumpla ciertas cositas, ciertas como requerimientos técnicos, pero ya como en cuanto a la gráfica, a la idea, algo más profundo, pues no tiene mucha importancia porque al final de cuentas estás creando ese puente con el cliente y con la persona que te está observando y que se identificó con tu trabajo. Malu, y una pregunta, ¿tú escribes o no escribes normalmente? A mí me gusta escribir, pues digamos, no para nadie, sino para mí. Yo sí llevo un Ujú. diario de emociones. Qué lindo. Justo también la última grabación que hice, lo hice con una chica que me hablaba de los diarios Sí, y me hablaba como de la importancia y también que ella decía que era una tradición muy femenina también, como que las mujeres siempre llevábamos como un diario y al final en la literatura también, si tú ves como em, las autobiografías o esta cosa como muy confesional, son muchas las autoras que lo hacen, ¿no? Y como la sí. importancia de llevar tu registro de tu vida, de tu mundo íntimo, no sé, es muy bonito eso también. Sí, a mí me parece, pues, en mi caso ha sido como muy importante y es algo que como que trato de hacer constantemente porque siempre he pensado que es una forma como de enviarme mensajes a mi yo del futuro, ¿no? Como que yo me escribo en este tiempo presente y cuando yo me leo en tiempo pasado, como que me dejo mensajes, ¿sí? Como, como que leo y digo como, wow, necesitaba leer esto y es una forma como de comunicarte contigo misma, es como una forma de mantener un diálogo activo contigo misma en todos los tiempos. O sea, tú sientes que eres una persona como muy consciente de ti misma, ¿sí? Pues no sé si muy consciente, yo creo que pues como que estoy en ese proceso, ¿no? Como de concientizarme de mí misma, de entenderme, de saberme, sí, de conocerme, pero pues no sé si mucho o poco, no sé qué es mucho, qué es poco. Bueno, pero que estás ahí todo el tiempo trabajando como en la autoconciencia, digo. Sí, mucho, es un Porque trabajo. lo veo, dime, perdón, te interrumpí. No, que es un trabajo diario. No, y que además es que siento que lo mencionas un montón, como con lo de la niña interior, como con esto de los escritos, como que es algo que está muy presente en todo lo que mencionas. Sí, algo que trato como de aplicar como en mi día a día, porque en mi caso le da sentido a mi vida, le da sentido el que cada vez yo como que pueda entender mis necesidades emocionales, eso es lo que al final a mí me lleva como a tomar las decisiones que tomo, ¿sí? Y esa es como mi brújula, yo lo veo así como que cada una y cada uno de nosotros tiene una brújula interior y entre más tú nades profundamente hacia tu verdad, el camino se hace más claro hacia afuera, así como que no lo tienes todo solucionado, no hay una respuesta específica, pero por lo menos empiezas a confiar en todo el trabajo interior que haces y sabes que tu ser
por naturaleza va a elegir como la mejor experiencia para sí mismo, ¿sí? Y creo que por eso el trabajo pues interior es importante y sobre todo pues las personas que trabajamos con arte, con gráfica, bueno, también hay una discusión súper grande como acerca de qué es un artista, ¿no? Y he escuchado a muchas personas que dicen como, no, es que el tatuador no es artista, es que hay una discusión muy grande como acerca de eso y mi punto de vista es muy simple y es que un artista es una persona sensible, incluso no tienes que tú tener un talento sobrenatural, saber dibujar, pintar, danzar, simplemente el abrirte la puerta a sentir el mundo y experimentar el mundo de una manera como muy sensible, estar muy abierto a los sonidos, como que ya se vuelve un proceso hasta creativo sin que tú tengas que dar un resultado específico, ¿sí? Sí, que de hecho, ahora quiero mencionar esto, que fuera de grabación yo te pregunté a ti si te considerabas artista y me lo dijiste muy segura, me dijiste sí, súper segura. Sí. Y entonces te iba a preguntar que por qué considerabas que entonces eras un artista, entonces, pero creo que ya me has respondido como por esta definición que tú le das al ser artista, ¿no? Sí, sí, yo creo que cualquier persona que abra sus ojos a la sensibilidad del mundo es artista, porque cuando tú dejas que como esas pequeñas cosas permeen tu ser, la música, los sonidos, de cualquier cosa que te genere esa apertura a la sensibilidad, ya en ti va a dar una respuesta de pronto no expresada así como en una obra de teatro, en una obra de arte, en una obra, en algo terminado, un producto, pero sí te hace experimentar la vida de una forma diferente, ¿sí? Y eso ya también te lleva a tener diálogos diferentes, a tener una interacción diferente con el mundo, y ya se vuelve como una vida creativa, literalmente. Vale, Malo. Y creo que nos falta solo un punto de los 3 puntos que siempre manejo, y es la canción. Quisiera que nos contaras qué canción elegiste, que nos cuentes un poco sobre el artista o el grupo de esta canción y por qué sientes que suena a ti la canción o a lo que haces. Bueno, pues yo creo que hay canciones por temporadas. Y en esta Ujú. temporada, la canción como que a la que más me ha aferrado en este último tiempo es una canción que está en el álbum de Natalia Lafourcade, que se llama De las Flores, creo que se llama el álbum. Y la Ujú. canción es Pajarito Colibrí. Este álbum en general me parece muy terapéutico porque pues ella habla como de su proceso interior y como de ese renacimiento y la canción de Pajarito Colibrí dice no tengas miedo de vivir, abre tus alas porque el mundo está esperando como a que tengas esa experiencia y bueno pues yo hace un año migré a Nueva York y ha sido como toda una experiencia para mí, entonces esta canción cada vez que la escucho pues me salen las lágrimas porque literalmente es em, no tengas miedo, no tengas miedo de experimentar, confía en ese proceso que seguramente mi ser eligió esto por algo que tiene que vivir, ¿sí? Ajá. Eso. ¿Y cómo ha afectado la migración tu proceso creativo? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que como que todos estos procesos burocráticos siempre te alejan un poco de esa sensibilidad porque tienes que volver como a ese mundo de trámites, de cosas, de como más del deber ser que te dicta la sociedad. Entonces, digamos que yo artísticamente este año tuve como una pausa. También lo hice como conscientemente porque tenía que organizar muchas cosas de mi vida, como muchas cosas prácticas también, la casa en la que iba a vivir, cómo iba a solucionar el tema de organizar mi economía, bueno, todo lo que implica construir una nueva vida, ¿no? Entonces, digamos que obviamente eso me frenó artísticamente y yo estaba como muy frustrada por eso, porque yo decía, ¿en qué momento voy a seguir explorando mi arte? ¿En qué momento voy a seguir explorando qué es lo que quiero hacer? Eso no quiere decir que haya pausado con el tatuaje, seguí tatuando bajo la misma gráfica que pues siempre he venido manejando, pero no pude hacer tanto estudio, que es algo que Ujú. pues normalmente hago, ¿no? Eh, entonces, bueno, a la conclusión que ya llegué como en el último momento es que es curioso, pero durante todo el año pensé que no había avanzado en nada y que estaba como fría, como congelada con el tema artístico,
pero mira que dentro de ese vacío que me regalé también encontré muchas cosas, porque ahora que volví a conectar con mi gráfica y que estoy volviendo a dibujar y que estoy otra vez explorando mi parte artística, me di cuenta que en ese vacío también encontré como que también enriqueció el proceso, ¿sí? Porque ahora me han salido ideas así como, wow, como que estoy muy feliz con eso. Bueno, es que creo que también, pues te digo que me parece que eres una persona muy consciente porque no cualquiera sabe aprovechar el vacío. O sea, hay algo muy rico en el vacío y bueno, yo también que he migrado, pues con lo que dices me identifico un montón. A mí me ha costado un poco más aceptar como la incertidumbre y como esos silencios, Sí. pero me parece muy valioso que tú seas como tan, no sé, como tan sabia en ese sentido. Sí, pues yo creo que se ha hecho a punta de, de cagarla, como de embarrarla y de estar ahí. Y yo también tenía como mucha resistencia a entregarme a esto, ¿sí? Porque es sostener el vacío, bueno, literalmente no hay que sostener nada, soltarse y dejar que las cosas sean como tienen que ser, no es fácil, más para pues alguien que es controlador, yo me incluyo dentro de esa etiqueta a veces. Y, y ya, o sea, como que en este punto sí estoy así como, me siento orgullosa de haberme entregado a esa nada, que es difícil de tomar esa decisión y decir como por un año o por un tiempo determinado no soy nada y no me quiero definir y no quiero ser la mejor tatuadora ni la mejor artista, o sea, por un tiempo no le voy a poner esta presión a mi cabeza y yo pensaba que ahí solamente iba a encontrar un lugar de descanso y que luego ya me iba a poner a trabajar, pero ahora que estoy trabajando otra vez, pues veo que sí hubo un gran avance también en ese vacío. Entonces creo que pues también este discurso como de producción y de no quedarse quieto y como que hay un juez dentro de nosotros, sobre todo en las personas latinas, como que hay que trabajar, que hay que sufrirse las cosas, que hay que ganárselas con la gota de sudor en la frente, pues también es una idea como muy sufrida y muy errada del éxito o de alcanzar cualquier objetivo. Eso es verdad, eso es súper dañino. O sea, yo acá también me he dado cuenta, bueno, tú y yo estamos en contextos bastante distintos, por lo que Estados Unidos pues, tiene sus cosas, Europa las suyas también, pero creo que la distancia también me ha permitido darme cuenta de pensamientos que están muy incrustados en mi cabeza. Y yo también estaba súper aferrada a esta idea de que si no estaba sufriendo, no estaba logrando nada. Sí, sí. Es muy fuerte, Y es ¿no? muy doloroso darse cuenta que tu cabeza está como en ese mood o que tú estás viviendo bajo esa creencia, ¿no? Y coger y tú empezar a concientizar esa creencia y cambiarla no es fácil porque de cierta manera tienes que romper una cadena muy fuerte que no viene solamente de tu familia, sino que viene de una historia cultural de mucho tiempo, de muchos años, que no solamente se convirtió en una creencia así porque sí, sino que hay una carga histórica de acontecimientos reales que pasaron en nuestros países o en el contexto en el que crecimos o bueno, como se ha contado la historia también, ¿no? Entonces es triste y es un poco como, como te agobias Sí. de entrar en razón y darte cuenta que tu mente está funcionando desde ese lugar. Sí, a ti no te ha pasado que desde que, o sea, como con irte, hasta ahora que empiezas a ver cosas que son tuyas, que tú dices, uff, esto es muy colombiano, esto es muy, pero no eras consciente de eso, o sea, como que, digamos, a mí me ha pasado que cuando yo estaba en Colombia yo decía como, ah, no, yo no soy así, o sea, yo no me identifico con eso que dicen que es muy colombiano, y de repente acá te encuentras y dices, uy, pucha, Sí, ¿no? mucho, mucho, ¿Con mucho. qué cosa te ha pasado? Uf, no, es que son demasiadas cosas, pero por ejemplo, a mí me encanta, ¿cómo se dice? Tiene que existir una palabra para esto, como la jerga, las palabras que nosotros usamos, como este parce, los Así dichos que como nuestros modismos, sí. los modismos, sí, eso me encanta y por lo menos cosas que yo acá extraño, el modismo pues de de Bogotá, porque yo no pensaba, o sea, pues uno no lo distingue, ¿no? Cuando uno está allá, pues no lo distingue, uno habla normal, comparte,
pero cuando estás acá, lejos de tu lenguaje, lejos de personas pues, de tu cultura, te das cuenta. Eso, ¿no? Como, ay, si hay un acento, si hay un modismo, si hay palabras que también a mí me hacen sentir como más empoderada, como más yo. Entonces empiezo a ver también series que están producidas en Bogotá y me encanta escuchar todo lo que sea bogotano. Me parece, no puedo creerlo, yo hago lo mismo. O sea, yo ahora solo me busco novelas y es como mi momento de confort, ¿sabes? Como antes de dormir me pongo novelas con acento bogotano. Me parece que eso es muy loco porque las palabras te empoderan y te hacen ser pues lo que eres tú al final, ¿no? Porque digamos, ¿qué es un bogotano sin decir parce, marica, gonorrea? O sea, uno como que tiene muy integradas las palabras por dentro de uno y hace que uno también se empodere mucho de su lenguaje o como de su expresión, ¿no? Entonces a mí también me pasa, yo encuentro series, de hecho ahora estoy escuchando música producida por bogotanos, por ejemplo, casi nunca me gustó Juanes y acá escucho Juanes todos los días. Ya, bueno, hay una cosa que es muy interesante también, como cuando uno se va a otro país, y es el tema de lo que tú dices de la lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino que, bueno, todo lo que a ti te ha tocado como con el inglés, de estar perfeccionándolo y todo este tema, claro, tú tienes que cambiar de lengua, Sí, aunque en Nueva York hay un montón de latinos. Em, pero digamos que a mí en España me pasa algo que es otra cosa, como, o sea, no digo que uno sea más difícil que el otro, porque evidentemente, no mentira, sí, evidentemente aprender una lengua nueva es más difícil, pero a mí lo que me pasa es que me entra como una angustia muy grande de perder mi identidad al hablar, que es lo sí, que tú decías. ¿Por qué? Porque como aquí se habla español, pues de repente para que te entiendan, tú empiezas y también porque, a ver, esto que decimos de los modismos son cosas que se te pegan, o sea, sí, inevitablemente el texto. Si todo el tiempo a ti te están diciendo, sí, está muy guay, sí, qué chulo, sí, estoy flipando, entonces tú ya empiezas a pensar con esas palabras, claro. ¿no? O sea, como que empiezas a... Y de repente me encuentro a mí misma diciéndole a alguien, uff, es que estoy flipa. De hecho, hoy me pasó. Yo decía, no, es que flipando de una forma, flipo, yo decía. Y luego pensaba, ¿cómo se traduce flipar a colombiano? O sea, flipar es un concepto tan específico que yo decía, ¿No hay una ¿cómo? palabra que te venga a la No, mente? ¿cómo? O sea, ¿cuál dirías tú? Porque claro, yo diría como estoy muy envidiada, pero no es lo mismo que flipar. No, es que yo ni siquiera alcanzo a entender bien flipar, o sea, como que más o menos la entiendo, pero no, como no Es que la tengo tan es una sensación, es como que algo está pasando que te asombra tanto que es como una acción, es una acción, es como un verbo flipar, estoy flipando, ¿sí? O sea, algo me está pasando como estoy alucinando con esto, como Ok, es una locura. Y entonces, ¿cómo lo dices en colombiano? No sé cómo se dice en colombiano. O no sea, tengo ni idea. claro, y hasta hoy yo me di cuenta que es como que flipo resto, o sea, como que el resto en mi vida Mezclándolo cotidiana, con el resto, con el bogotano. sí, como que en mi vida cotidiana estoy flipando resto, o sea, como que siempre hay cosas así que me hacen flipar. Y como que antes no era consciente porque no, esa palabra no existía en mi vocabulario. Y Sí, ahora la uso un montón y luego cuando me cuestiono a mí porque me da resto de vergüenza, bueno, es una bobada, pero me da como resto de vergüenza cuando hablo con amigos o familia de Colombia usar la palabra y que me sí. miren como la traidora de la patria y está usando palabras españolas, pues trato de encontrar como una traducción, ¿no? Y es re Sí, loco como el espectro como de emociones, de sensaciones se amplía con el lenguaje. impresionante, sí, o sea, Ujú. porque no existe, o sea, si no puedes definirlo con una palabra, no puedes como hacer que nazca la emoción, o sea, la emoción, tú puedes saber que estás triste porque dices que estás triste, ¿sí me entiendes? Como que pusimos Ujú. la etiqueta de la emoción y lo podemos saber, pero por lo menos yo escuchaba que, yo no sé alemán, pero sé que en alemán, el alemán tiene muchas más palabras que el inglés, que el español, y que ellos tienen como
palabras específicas, por ejemplo, para decir, es que me levanté en la mañana y sentí ese calorcito que cuando uno siente que está así como súper, ay, qué rico es levantarse así y no sé qué, entonces hay una sola palabra que describe toda esa acción, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tu cabeza inmediatamente se va directo a la emoción y no tiene como que dar vueltas para llegar como a la idea, y eso me parece súper loco, porque el idioma incluso cambia tu forma de percibir, de sentir, ¿sí? O sea, Total. porque te trae como nuevas emociones, yo no sé, y es también como el inglés, como yo lo he sentido, que me hace sentir de una forma diferente, el hecho, por ejemplo, de que ellos solo tengan esa palabra love para decir como, no, no sé, nosotros tenemos un montón de palabras antes del te amo, ¿no? Ajá, sí. Y sí, o sea, como que eso te cambia toda la experiencia. Sí, es muy interesante. Es muy interesante como esos choques culturales y como también el vivir la migración, ¿no? Porque al principio tú tienes como una idea preconcebida de lo que es migrar, pero luego cuando lo empiezas a vivir dices, "Guau, no es tan esto, sabes que ni siquiera sabía cómo expresarlo, es como, es otra cosa completamente opuesta, es durísimo, Es tan guay. no, no es tan guay, no es tan guay. Bueno, guay sí puede reemplazar con chimba. Sí, sí. O chévere, yo a veces como que, pero es que claro, cuando yo les decía a ellos como, ah, qué chimba eso, o está muy chévere, son re, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? esta palabra? Sí, y entonces a mí yo prefiero, o sea, como que me fastidia el resto que no me entiendan, entonces prefiero amoldarme como a las Te palabras. vas por el lado práctico. Sí, no, porque al final tú te empiezas a aburrir como de estar explicándole a la gente Sí, claro, cómo claro. decirla, o sea, como, bueno, y que acá también son fastidios con eso. Eh, pero sí, bueno, me parece como súper interesante todo eso que mencionabas del lenguaje y sobre todo lo de la migración, porque al final eso hace parte como de la experiencia y de cómo expande tu cabeza el migrar, ¿no? Sí, total. Total, Y digamos, dime. te conecta con un lado más sensible porque la migración trae muchos, ¿cómo decirlo? Como muchos encuentros con esas cosas que tú de pronto no habías podido ver antes, porque por lo menos en mi caso que yo me vine sola, pues ya no tengo como la distracción de mis amigos, de mis amigas, de la gente, del contexto, como que en realidad he tenido que estar mucho tiempo en silencio y literalmente estar conmigo misma, cosas que no había Ujú. escuchado en mí misma que he tenido por obligación que enfrentar, ¿no? Sí, es que es una oportunidad, bueno, depende en las condiciones en que lo hagas, evidentemente, pero digo, como que sí o sí, yo creo que migrar saca muchas cosas, un lado de ti que no conoces, porque te Sí, enfrentas a muchas situaciones y también esta sensación de verdad estar solo, o sea, que es algo que a mí me pasó aquí, como, claro, porque en Colombia te pueden pasar muchas cosas, pero como el hecho de tú tener a tu familia, a tus amigos, pero de repente a mí algo me pasaba acá y yo decía, pucha, estoy sola aquí, o sea, ¿cómo sí, soluciono esto? O sea, de verdad me tocó volverme una adulta aquí. sí, total, total. Es una experiencia muy solitaria, sí, sí, sí. Yo, pues depende también, como tú dices, las condiciones en las que migres, porque pues muchas veces migras con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con, bueno, con tu núcleo familiar. Pero pues digamos en mi caso, y yo sé que en el tuyo, pues lo hicimos solas y pues eso implica eh, muchas cosas, muchos retos emocionales, muchos retos personales, pero también implica como la posibilidad de abrirte a un mundo que no conocías y ahí sí como conocer ese lado oscuro de la, como dice, the dark side of the moon, Sí, ese sí, lado total. oscuro que pues tú no puedes ver estando en compañía, ¿sí? Que eso también es Ujú. importante conocerlo porque ahí también hay mucha riqueza que seguramente también te hace crecer, no solamente a nivel personal, sino en lo que tú estás manifestando con tu arte, ¿sí? Entonces eso también es muy bonito, aunque son Claro, procesos muy dolorosos también. sí, pero por lo que tú decías, como tú estás viendo nuevas cosas, pues puedes sacar de ahí nuevas imágenes, nuevas ideas, ¿no? Porque estás Sí, expandiendo como la conciencia sobre ti misma y asimismo es la profundidad de las imágenes que salen de ti, yo creo. total, sí, totalmente de acuerdo con eso. Ujú. Completamente de acuerdo.
Bueno, Malo, no sé, o sea, si quieres que hablar de algo más, agregar algo más, porque bueno, ya llevamos un tiempo hablando, la verdad que ha sido como súper fluido. Siento, siempre me pasa que toco un montón de temas como variados, como que siempre me voy termino filosofando sobre la vida y sobre un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pues tal vez creo que me quedé también, sí, terminamos hablando de un montón de cosas, pero me quedé también en una pregunta tuya que no terminé de responderte, entonces yo creo que Mm, podemos cerrar con eso. sí, El que tú me dijiste que cómo llegaste al tatuaje, yo sí, te hablé sí, de la sí, trompetista, luego pues te dije que hice teatro en la Gilberto Alzate Avendaño, hice danza y ya luego decidí estudiar artes plásticas en la Universidad Distrital y resulta que en ese semestre estaban en paro y me dijeron como no puedes presentarte a artes plásticas, puedes usar este cupón, el formulario de inscripción para presentarte como a otra carrera y yo como no, bueno, me presenté a danza, no pasé porque la gente que pasa pues ya súper experta. ya. Y ahí fue cuando pues decidí estudiar diseño gráfico y estudiando diseño gráfico conocí a mis amigos que pues ellos como que me impulsaron a hacer pues a entrar a este oficio. Entonces creo que debía como esa pequeña historia de cómo llegué al tatuaje, que Sí, fue pues sí. por medio de mis compañeros estudiando diseño gráfico, inspirada por mis amigos que pues me dieron muchísima confianza y que me enseñaron porque ellos eran tatuadores. Entonces pues bueno, creo que es importante eso, que mi camino se construyó como con muchas personas que apoyaron y que creyeron en mí. Sí, es verdad, yo quería saber eso justamente, sobre todo porque, claro, yo como a ti, yo te conozco ya desde hace bastante tiempo y he visto desde afuera como todo lo que has logrado, pues, porque claro, acá tú has sido muy modesta, pero tú has hecho muchísimas cosas, o sea, tienes un reconocimiento importante, has tenido tu estudio de tatuaje, o sea, que has hecho muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces me parece muy interesante conocer cómo ese lado, cómo lograste llegar a lo que eres hoy, también porque habla mucho de tu carácter y de tu persistencia, entonces por eso también quería saber cómo habías llegado al tatuaje, Sí, porque sí, sí, pues obviamente no es un camino fácil. no, 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 no fue muy fácil y sobre todo cuando no tienes pues el apoyo de tu familia, no porque no quieran, sino porque no se puede, no están los medios, y también pues culturalmente el arte siempre ha sido como estaba muy satanizado, como usted va a estudiar eso, se va a morir de hambre, no sé qué, la misma historia que todas las personas que decidimos tomar este camino pues tenemos, ¿no? Porque siempre los papás, o bueno, muy pocos casos los papás apoyan y entienden, pero pues en la mayoría de casos es como, usted está loco, ¿de qué va a vivir? ¿De qué? Entonces también es como mantener ese fuego interior y decir como yo soy capaz, yo tengo que hacerlo, lo voy a demostrar. Y sí, o sea, literalmente es no dejar que esa hoguera se apague. Sí, total, total. Pues nada malo, o sea, la verdad que estoy muy contenta con esta conversación. Sobre todo por lo que te digo, que también de alguna forma traerte es como dinamizar como el podcast, ¿sabes? Como que me parece muy chévere poder traer personas que o sea, como que su camino artístico, o sea, se va por otros lados. Sí, Eh, Sobre todo también porque yo sí estoy muy convencida de que, pues lo que tú decías, como que hacer tatuajes, ilustrar, pues hace parte del arte y sí. de las artes. Entonces, nada, pues te quería agradecer por tu tiempo, por tu apertura y por como toda tu sabiduría, porque siento que has mencionado cosas que son muy, muy importantes y, y desde una lucidez que me impresiona un montón. Entonces, nada, eso que te Ay, quería muchas agradecer. gracias. Gracias a ti por invitarme a este espacio tan bonito y qué lindo como escuchar más conversaciones de mujeres, hablando con mujeres y creo que en cuanto a lo que hablábamos de los referentes y como esa fuente de inspiración y de motivación, creo que es importante mantenernos en esta labor de seguir construyendo espacios en todos los ámbitos, en el artístico, en las conversaciones, en lo que parece mínimo, creo que es como un compromiso que nosotras las mujeres
deberíamos hacernos como con todas, ¿no? Seguir creando esos espacios para poder pues darle ese poder a nuestra voz y que se siga manteniendo como con esa linda energía. Muchas gracias por tu invitación. Sí, total, yo creo que nada, es súper importante tener estos espacios y que queden como registrados, por eso también los grabo y los publico, como de pensar, o sea, entre nosotras. La excusa es que yo contacto con artistas porque estudié esto y me rodeo de artistas, pero más allá de solo hablar de un proceso creativo, me interesa mucho hablar sobre la vida. Entonces, nada, pues ya nuevamente le agradezco a la gente que se toma el tiempo por escucharme y que apoya este espacio, porque la verdad que siento mucho apoyo de parte de ustedes que me escuchan y les agradezco. Y nos encontraremos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.